Hola, amigos de Amanecer. ¿Qué es la mecánica del pensamiento? Todos queremos entender cómo funciona, pues todo el día y toda la noche estamos pensando una infinidad de cosas distintas. Pasa por nuestra mente una especie de película cinematográfica constante, aunque desconectada. Entre tantas ideas diferentes, nos detenemos a contemplar, examinar, estudiar, algunas más que otras. ¿Por qué? Porque nos han estimulado el pensamiento, nos han producido un sentimiento. Nos han producido un sentimiento de temor o antipatía, de simpatía o de lástima, un sentimiento de agrado o desagrado. No importa. El hecho es que por aquel sentimiento la idea nos interesa. La repasamos más tarde y tal vez la comentemos con alguien. Esto es la parte más básica de la meditación. Cuando tú repites una y otra vez la misma cosa y vuelves a ella, pasa al subconsciente. Os leo un trocito del librito azul de Connie Méndez. Y ahora nos tomamos un tiempito para escuchar. Nos podemos tomar un café, un té o simplemente relajarnos y escuchar. Dice así: esa palabra o ese pensamiento pasa al subconsciente y allí se graba. Una vez se graba una idea en el subconsciente, se convierte en un reflejo. Tú sabes que cuando el médico te da un golpecito con algún objeto en un sitio alrededor de la rodilla, tu pierna da un saltito. Te han tocado un punto sensible y has reaccionado, ¿no? De esa misma forma, cada vez que ocurre algo referente a una de las ideas que están grabadas en tu subconsciente, el reflejo reacciona en la forma exacta en que fue grabado. Tú adoptas una actitud de acuerdo con el sentimiento original que sentiste cuando primero pensaste en aquella idea. Los metafísicos llamamos a esto un concepto, es decir, una creencia o una convicción. El subconsciente no discierne, no decide nada, no opina ni piensa por sí solo, no tiene poder para protestar, no tiene voluntad propia. Esas no son sus funciones. Su única función es la de reaccionar poniendo a la orden el reflejo que se le ha dado. En este sentido, él es un maravilloso archivador, secretario, bibliotecario, automático, que ni descansa ni falla jamás. Tampoco tiene sentido del humor. No sabe cuándo una orden ha sido dada en chiste o en serio. De manera que si tu nariz es un tantito abultada y si tú, por hacer reír a los demás, adoptas el chiste de llamarla mi nariz de papa rellena, por ejemplo, como el subconsciente es un servidor exacto, no tiene sentido del humor y solo sabe obedecer incondicionalmente, tratará por todos los medios de cumplir la orden que le han dado tus palabras y tu sentir. Y verás a tu nariz parecerse más y más a una papa rellena. La palabra metafísica quiere decir más allá de lo físico, es decir, la ciencia que estudia y trata todo lo que está invisible a los sentidos físicos. Te da la razón del ser de todo lo que no comprendemos, de todo lo misterioso,
y es exacta, como irás comprobando. Ahora verás. ¿Recordarás tú la primera vez que oíste mencionar la palabra catarro? No lo recuerdas, ¿verdad? Eras muy pequeñito. La palabra la dijeron los mayores. Te enseñaron a temerla. A fuerza de repetirla, te instruyeron a comprenderla. Te dijeron que no te mojaras los pies, que no te pusieras en una corriente de aire, que no te acercaras a alguien porque tenía catarro y que se te pegaba, etcétera, etcétera. Todo lo cual se fue grabando en tu subconsciente y eso fue formando allí un reflejo. No tuviste jamás que recordar las advertencias de tus mayores. El daño estaba hecho. De ahí en adelante tu subconsciente te ha brindado un catarro. El mejor que te pueda obsequiar. Cada vez que te has colocado en una corriente de aire, cada vez que te has mojado los pies, cada vez que te acercas a un acatarrado y cada vez que tú oyes decir que anda por ahí una epidemia, una gripe o un catarro. Por culpa de tus mayores, por lo que has escuchado decir a los demás, por lo que has leído en los periódicos, en los anuncios, en la radio y en la televisión, sobre todo porque ignoras la verdad metafísica de la vida. Has aceptado estas ideas erróneas que se convirtieron en reflejos y actúan sin premeditación tuya automáticamente y que son causa de todos los males que te aquejan en el cuadro de tu vida. Tienes un catarro voluminoso de ideas ajenas que afectan todos los departamentos de tu vida, tu cuerpo, tu alma y tu mente. Advierte que si no los hubieras aceptado, si por el derecho que te da tu libre albedrío de escoger y aceptar o rechazar, no hubieras aceptado lo negativo, no hay germen, ni virus, ni poder en el mundo que hubiera podido atacar ni convencer a tu subconsciente para que actuara de ninguna otra forma que aquella que tú le diste. Tu voluntad negativa o positiva es el imán que atrae hacia ti los gérmenes, las circunstancias adversas o las buenas. Como ya hemos dicho, tu actitud negativa o positiva ante los hechos determina los efectos para ti. Tenemos que tener cuidado con lo que grabamos en nuestro subconsciente, porque ahora sabemos que actúa como acto reflejo y nos devolverá aquello que nosotros hayamos creado. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal y regalarme un like. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta pronto, un beso.